Ahora sí, vamos a pasar a la segunda entrevista del día de hoy y tenemos a Antonio Barriga Briceño en la lista de la Dirección Ejecutiva de SENASA en Arequipa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la manipulación de alimentos y el periodo de carencia. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos, a todos los televidentes y estoy apto para cualquier consulta, cualquier pregunta. Antonio, muchísimas gracias. Tu cámara, por favor, la podrías encender para comenzar ya con esta entrevista. Y mientras la vas prendiendo, vas solucionando esta situación con tu cámara. Quiero consultarte primero respecto a la manipulación, ¿no? Por qué es importante una correcta manipulación de los alimentos, ¿no? ¿Por qué a tomar en cuenta esta situación, ¿no? Primero de la manipulación y después al respecto de la verificación de las compras, ¿no? Porque nosotros podemos observar en los mercados que la fruta, por ejemplo, no está al aire libre, está en contacto con bastantes personas, ¿no? Con bastantes manos, tal vez que la palpan para poder ver si está madura o no. ¿Qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, al momento de la compra y al momento de la manipulación de estos alimentos, ¿no? De los alimentos en sí? Ante todo, indicar que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, somos una autoridad sanitaria, la cual nosotros autorizamos establecimientos de procesamiento primario de alimentos. Por ejemplo, como son los mataderos, también plantas de procesamiento primario de vegetales, de carnes, y por ende también somos parte de la cadena alimentaria. ¿En qué sentido? Porque la cadena alimentaria la comprenden ¿quiénes? Los productores, los que producen el alimento, luego las autoridades que dan las directrices para que se cumplan las buenas prácticas de manipulación y higiene de los alimentos, y también están no menos importantes, y más bien los más importantes, lo digo por el tercer lugar, los consumidores. Entonces, el consumidor, ¿qué es lo que debe saber? Primero, que el producto que adquiere debe venir de algún establecimiento autorizado. Indica también que DIGESA también autoriza establecimientos que procesan alimentos, pero esto en un proceso ya cuando es más industrializado, ¿no? Entonces, lo que el ama de casa debe de conocer es que al adquirir algún alimento, tanto en un mercado de abastos o en un centro comercial, como conocemos los moles, deben verificar que el alimento cumpla con las condiciones organolépticas. ¿Qué significa? O sea, que tengan el aroma, el sabor, la característica propia del alimento. Asimismo, ver que esté registrado ante el MINSA, DIGESA o ante SENASA. Asimismo, también la fecha de vencimiento, que es muy importante, que a veces no tomamos en cuenta esta situación. Entonces, de esa manera, todos somos protagonistas de que llevemos a casa un alimento, como se dice, inocuo, ¿no? Que es inocuo, que no va a causar daño al consumidor, especialmente a los niños, a los abuelos, que es una población vulnerable, ¿no? Correcto. Antonio, también respecto a eso, ¿no? Bueno, este es en el tema de la adquisición, pero ya dentro de casa también se debe llevar un debido proceso con el tema de los alimentos, ¿no? Con la manipulación para la prevención de las ETA. No sé si nos podrías ampliar un poco acerca de esta información, qué es una ETA y cómo deberíamos de realizar la manipulación de alimentos ya cuando estén en casa. Conforme. Las ETA, conocidas también como ETAs, son las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué quiero decir? Son las enfermedades que provocan, por ejemplo, la disentería, problemas digestivos, la diarrea. Esto debido a una mala manipulación del propio alimento. Por eso, cuando la ama de casa llega a su hogar con el alimento ya adquirido del centro de abastos, del mercado o del mall, debe mantener las mismas condiciones en las cuales adquirió ese producto del lugar en mención. Por ejemplo, si compra carne, la carne ha sido adquirida en una cadena de frío, a una temperatura de enfriado. Debe mantener esa cadena en casa. Porque ¿qué sucede cuando se rompe esa cadena de frío de la carne? La carne por sí ya tiene microbios.
que hace el tema de la refrigeración. La refrigeración hace que los microbios crezcan de manera lenta. Pero cuando congelamos una carne, los microbios ya no crecen, los congelamos. Como se dice, ya no hay producción. Por eso dura una carne congelada mucho más tiempo que una refrigerada. Y asimismo, también con las hortalizas y frutas, mantener un correcto lavado de las mismas, ser muy observadora en el tema de las amas de casa lo saben, solamente les estoy haciendo recuerdos, ya saben más que obviamente que una autoridad porque están todos los días ahí. Y también es importante que en la refrigeradora no haya contaminación cruzada del alimento. Por ejemplo, no vamos a estar colocando alimentos, por ejemplo el huevo, ¿no? Junto con los vegetales o las frutas o la carne, porque sabemos que el huevo tiene siempre residuos de excretas, ¿no? O el pescado, ¿no? Que no esté junto a la carne. Esa es contaminación cruzada. Evitar que en el frigider haya contaminación cruzada de alimentos de diferente origen. Asimismo, la rotación de los alimentos, lo primero que entra es lo primero que sale, para que no estemos almacenando alimentos que hemos comprado semanas atrás y van creando la proliferación de hongos dentro del frigider. Y eso es peligroso porque hay micotoxinas, se crea un ambiente dentro del frigider que está muy contaminado. Por ende, se recomienda la rotación de los alimentos, que no haya contaminación cruzada y, sobre todo, el lavado constante de las manos. Obviamente de las amas de casa que lo realizan, sino también de los hijos, como también del esposo y todos los integrantes de la familia. Correcto, qué importante lo que nos has mencionado, al menos en el tema de no juntar la carne, por ejemplo, del pescado con la carne, ¿no? Tal vez algunas madres o en casa no podríamos o no sabían esto y la juntaban todo en un congelador, ¿no? Sin saber las consecuencias de esto. Por último, tenemos, ¿no?, que tocar también el tema sobre el periodo de carencia para las personas que no conocen qué es el periodo de carencia y por qué también es importante respetarlo, ¿no? El periodo de carencia, para poder primero hacer una pequeña introducción, por ejemplo, es cuando, empezaré dando un ejemplo con el ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mal, tomamos un antibiótico y nos dicen, usted está mal de la tos, tome un antibiótico por 3 días. El antibiótico 3 días está dentro del organismo, pero esos residuos del antibiótico en nuestro organismo, el organismo en el ser humano necesita por lo menos 8 a 10 días para que ese medicamento sea eliminado por el hígado, por los riñones y posteriormente por la orina. Quería dar un pequeño ejemplo, para que me puedan entender el tema de carencia, de residuos que hay de medicamentos y plaguicidas en el ser humano también, ¿no? Pero plaguicidas no, sino que estoy hablando de medicamentos. Ahora vámonos a lo que es el tema. En tema de carnes y en tema de hortalizas y frutas. ¿El periodo de carencia cuál es? El periodo de carencia es el tiempo que debe de pasar para que un alimento en el cual ha sido administrado antibiótico en el caso de carnes o plaguicidas en el caso de hortalizas y frutas, estos medicamentos o estos plaguicidas sean eliminados o también sean ya evaporados. ¿Qué sucede? Por ejemplo, las carnes. En las carnes que podemos ver en el mercado, en todo el sistema comercial, a veces sucede de que hay carnes que tienen bastante carga de antibiótico. ¿Por qué? Porque el ganadero, cuando se le enferma un animal, ¿qué hace? Por tratar de salvarlo, empieza a aplicar antibióticos, antiinflamatorios. El animalito al final muere porque no resistió la enfermedad y los químicos estas drogas no hicieron efecto. ¿El ganadero qué hace? El ganadero, para no perder, va al camal y faena a este animalito. Esta carne luego sale al público. Entonces, ¿qué sucede? Esa carne, cuando llega a la casa, no ha cumplido un periodo de carencia, porque este animalito, se ha querido que se cumpla el periodo de carencia, debe pasar por lo menos unos 20, 30 días. Imagínense, ¿eh? Pero no respetan esa cadena, ese tiempo. Inmediatamente lo llevan al camal, la carne llega a la casa y lo consumimos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Pero esa carne ya tiene antibiótico y tiene antiinflamatorios.
no es que nos vaya a hacer daño inmediatamente, pero ya estamos creando un periodo de resistencia. Por ejemplo, si ese animal, esa carne tiene eh, penicilina, vamos creando resistencia en el organismo. Y así cuando tengamos nosotros alguna enfermedad y queramos administrarnos lo que es el antibiótico en sí, para tratarnos nosotros, no nos va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ya estamos con resistencia. Ese es en el tema de origen animal. Y ahora, en el tema de origen vegetal, sabemos que los agricultores, no todos, pero algunos tienen la práctica, y son poquísimos, es lo importante, que al final, ya para que salgan estas frutas y hortalizas a la venta y para que no pierdan por algún tema de alguna plaga o algún hongo, fumigan estos alimentos. Y cuando Así llega, es. y no hay periodo de carencia, o sea, no se respeta, o sea, no se evapora este plaguicida. Y llega igual al mercado. Y vemos que hay un residuo de estos plaguicidas, lo cual es totalmente tóxico, ¿no? Entonces, vemos que el agricultor, el ganadero conoce las normativas. Algunos falta fortalecer en ese tema del peligro que hay del uso de estos productos y de que no están haciendo el tema de carencia por el momento. Correcto. Ahora, por eso estamos en SENASA realizando las capacitaciones correspondientes en lo que son buenas prácticas agrarias, como también las buenas prácticas pecuarias, ¿no? A fin de que se pueda revertir esta mala práctica que se está haciendo. Correcto, Antonio, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado y respecto al tema del periodo de la carencia, ¿no? Sobre el tema de estos medicamentos que tal vez las personas no conocían. Por último, algo que quieras ¿Se fue la mencionarle. señal? Disculpe. Antonio, ¿me escuchas? Me alegro de escuchar. Estamos teniendo unos pequeños detalles respecto a, bueno, el tema de la conexión con el internet, pero qué importante lo que nos menciona Antonio respecto al tema de las carnes, el tema de este periodo de carencia, ¿no? La resistencia que podemos llegar a tener frente a estos medicamentos, ¿no? Antonio, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ¿en qué momento se cortó? ¿Pudieron escucharme todo? Se escuchó completamente todo. Estaba haciendo justamente énfasis en lo que estabas mencionando respecto a este periodo de carencia, ¿no? Al tema de la resistencia que podamos llegar a generar, ¿no? Que pueda llegar a generar nuestro cuerpo ante estos medicamentos a causa, por ejemplo, esto de los ganaderos, ¿no? De una mala praxis. Antonio, por último, algo que quieras mencionarle a todas las madres de familia respecto justamente a la manipulación de alimentos, este periodo de carencia, la importancia que tienen que tener también a la adquisición, ¿no? Saber dónde se compran los alimentos que al fin y al cabo son los que llevamos a nuestras casas para alimentar a nuestros niños, para alimentarnos nosotros, ¿no? Hay que adquirir alimentos que sabemos de qué procedencia vienen, de un establecimiento autorizado por la autoridad competente y sobre todo ver el embolsado, el etiquetado, para conocer el tiempo de vida, el tiempo de vigencia que tiene el alimento y promover desde niños a nuestros hijos en las buenas prácticas de manipulación e higiene de los alimentos. Entonces, teniendo esta buena práctica, como le digo, todos somos responsables, productores, autoridades y consumidores, y fortaleciendo nuestras capacidades con las capacitaciones que damos el SENASA, el DIGESA, municipios locales. Entonces, eso va a ayudar a fortalecer toda esta práctica que aún falta por mejorar, ¿no? Correcto, exactamente, pero con este tipo de información, este tipo de entrevistas, yo creo que las personas cada día se van a interesar un poquito más al respecto al tema. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a una nueva oportunidad para poder seguir conversando e informando también al público en general. Exactamente, queda pendiente. Entonces, muchísimas gracias. Él es Antonio Barriga Briceño, analista de la Dirección Ejecutiva SENASA Arequipa.